noches. Sí, David. Sí, listo. Hola, ¿cómo estás, Dieguito? Bueno, continuando con el siguiente tema, es un tema que es muy extenso. Yo creo que es una de las principales patologías que vemos en emergencia todos los días. Si bien vamos a presentar las estadísticas a nivel de Ecuador, está a la cabeza de las enfermedades que tienen mayor mortalidad, ¿no? Y por lo visto hoy tenemos una noticia, ¿no? El fallecimiento de un jugador de fútbol. Y lo más probable es que haya tenido una muerte súbita y esté relacionado con el aparato cardiovascular de inicio, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablarnos. Síndrome coronario agudo, como ya ustedes habrán visto, es todo lo que cause una alteración entre el desbalance, la oferta y la demanda de oxígeno a nivel de las arterias coronarias, que generalmente está producido por una obstrucción que tiene que ver con otro componente que es aterogénesis, y la disminución de este flujo, la disminución de la llegada de sangre y oxígeno al músculo miocárdico. Entonces todo esto lleva a lo que se llama isquemia miocárdica. Como ya tenemos nosotros el síndrome coronario agudo, tenemos su algoritmo de clasificación, se divide en síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Entonces aquí lo vamos a apuntar, esa es la clasificación. Cuando nosotros tenemos una elevación persistente del segmento ST en varias derivaciones del electrocardiograma, con clínica de dolor torácico, con elevación de biomarcadores, nosotros aquí llamamos infarto agudo con elevación del segmento ST. El síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST engloba dos patologías: el infarto de miocardio con elevación del ST y y la muerte súbita. Son dos patologías que están englobadas dentro de ese algoritmo. Y el síndrome coronario sin elevación del segmento ST, tenemos de dos tipos que vienen con dolor torácico, cuando hay alteraciones electrocardiográficas y elevación bioquímica, un infarto agudo sin elevación del segmento ST, y cuando existe dolor torácico puede estar acompañado de alteraciones electrocardiográficas, pero con troponinas normales, angina inestable. Estoy aquí hasta hace algún tiempo y con la evolución de los biomarcadores, desde más o menos los años 50, 60, que empezaron con la utilización de la lactato deshidrogenasa, después vino la CPK, CPKMB, mioglobina, por último la troponina, y en los actuales momentos las troponinas ultrasensibles, que en la mayoría de hospitales de segundo y tercer nivel la podemos encontrar. Aquellos pacientes que antes con troponinas que no eran ultrasensibles, no había elevación y se catalogaban como angina inestable, en los actuales momentos con las troponinas ultrasensibles, esta caracterización o esta determinación de esta enfermedad es un poquito más alta, ¿no? Porque tiene mayor elevación. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en un paciente que viene por dolor torácico agudo a nuestras áreas de emergencia, siempre tenemos que tener una orientación diagnóstica. ¿Cuáles son las características de ese dolor? Tenemos que tener un diagnóstico diferencial, si ese dolor es coronario, si ese dolor es infeccioso inflamatorio, si ese dolor viene de los pulmones, si ese dolor está ocasionado por alteraciones a nivel de la pared muscular, ósea, cartilaginosa, nervioso, o diferente tipo. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. A estos pacientes debemos tomarle un electrocardiograma dentro de los primeros minutos, y si ese electrocardiograma tiene alteraciones, su bioquímica para una mayor orientación diagnóstica, ¿no? Entonces una breve fisiopatología del síndrome coronario, más que todo el infarto de miocardio, es por la presencia o el desarrollo de una placa ateroesclerótica dentro del lumen de la vasculatura intracoronaria. Con el paso del tiempo se van depositando diferentes sustancias de concentración lipídica. Esto de aquí hace que la luz del lumen del vaso vaya disminuyendo en tamaño, en dimensión, y con el paso del tiempo esto de aquí va a ser un proceso más que todo de tipo inmunológico, inflamatorio, con depósitos de monocitos, macrófagos, linfocitos, depósitos de plaquetas, y esto de aquí puede evolucionar a una placa estable o inestable, ¿sí? Cuando tenemos una placa estable y la luz del vaso está cerca de un comprometido, un 40%,
y cuando la demanda de oxígeno o la demanda circulatoria, cuando la persona hace ejercicio es alta, se puede ocasionar lo que es una angina estable, ¿no? Y angina inestable cuando la luz del vaso está más allá del 50%, el dolor puede venir en reposo e incluso en hacer actividades mínimas. Y ya tenemos cuando la luz del vaso se obstruye más allá del 60%, con erosión y rupturas de las placas puede ocasionar lo que es un síndrome coronario con elevación del segmento ST o un síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Coronario con elevación del segmento ST cuando la luz del vaso se obstruye más allá del 95% y compromete la circulación sanguínea, o también lo que llaman una oclusión total. Y síndrome coronario sin elevación del segmento ST cuando existe una obstrucción importante de la luz intracardíaca, intracoronaria, pero todavía persiste un flujo sanguíneo que llega hacia las diferentes estructuras cardíacas, ¿no? Para tener unos datos estadísticos, desde esto nos lo presenta el INEC, un periodo desde el año 1990 hasta el 2019, y nos vamos a centrar en los últimos años. Tenemos que en el año 2016, en el Ecuador hubo, el total de defunciones fueron 68.340, pasando por 70.144 en el 2017, 2018 va a ser 71.912, y en el 2019, que es el último corte que tiene el INEC, que lo presentó recién en junio de este año, cerca de 73.431. La variación entre año y año es entre al 2 y el 5%. Dentro de las enfermedades que se encuentran como causa principal de muerte dentro de nuestro país, tenemos que las enfermedades cardiovasculares a la cabeza con las enfermedades isquémicas cardíacas se encuentran en un 11.7%, cerca de 8.570 personas. Sin contar la diabetes mellitus, enfermedades cerebrovasculares que pueden ocasionar o llevar a diferentes enfermedades que pueden terminar en patología isquémica cardíaca. Entonces, las principales causas de muerte en el año 2019 en la parte masculina fueron las enfermedades isquémicas del corazón. Desde ahí, desde este punto, vemos la importancia que tiene el estudio, el conocimiento de esta patología para un correcto actuación y un correcto tratamiento, ¿no? Pero más importante que todo eso, hoy en cardiología estamos hablando más frecuentemente de lo que es la prevención cardiovascular. Aquellos pacientes que tienen un riesgo cardiovascular moderado o alto con patologías como obesidad, dislipidemia, síndrome metabólico, diabetes mellitus, tabaco, alcohol o antecedentes cardíacos previos de isquemia, trabajar con ellos para disminuir el riesgo cardiovascular, ¿no? Y no solo los hombres son los que tienen la principal causa de mortalidad, las enfermedades isquémicas del corazón, las mujeres también están dentro de esta lista y en ellas también es la principal causa de muerte con cerca del 11.3% con 3.722 defunciones. Cabe recalcar, desde hace 10 años, las enfermedades cardiovasculares isquémicas lideran la tabla de mortalidad en nuestro país, y no solo en nuestro país. No he traído un análisis global porque ustedes ya deben de saber que esto es lo que lidera a nivel mundial. En Estados Unidos, por cada año, cerca de 1.5 millones de personas fallecen de causa isquémica cardíaca. Entonces, para ir un poquito más sobre la enfermedad cardíaca isquémica, hay un consenso del año 2018, que es el último, que habla sobre la cuarta definición universal de infarto de miocardio, teniendo 3 definiciones previas y diferentes definiciones dadas por la Organización Mundial de la Salud, que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, como criterios de infarto de miocardio, antes nosotros, la OMS, más o menos en el año de 1950, ya dictó cuáles eran las principales características que debería tener un paciente que está padeciendo una lesión coronaria aguda, como son dolor torácico con sus diferentes características, alteraciones electrocardiográficas, y por ese tiempo no habían los biomarcadores específicos como la había ahora, entonces se quedaban en 2 reglas de 3.
continuando la evolución, en el año 60, 70, ya empezaron a aparecer los primeros biomarcadores un poquito más específicos, como la CPK, CPKMB, ya empezaron a realizarse las primeras angiografías, más allá de por el año 55, 60, y ya empezó a introducirse lo que es la ecocardiografía, y con esto empezó a cambiar todo lo que es el concepto y definición. Con la llegada de los biomarcadores, empezó a cambiar un poquito y a detectarse pacientes con síndrome coronario más frecuentemente, ¿no? Y a catalogar esta patología. Entonces ya aproximadamente en el 80-90, después de la CPK, CPKMB, pasamos a la mioglobina y luego a las troponinas. En ese tiempo, entonces ya empezamos ya a definir, pues el año 1990 sería la primera definición, que de cierta forma no cambia en relación a las tres anteriores dadas por el consenso de la Sociedad Europea de Cardiología y el American College of Cardiology, en el cual el infarto de miocardio se basa en la presencia de daño miocárdico agudo detectado por la elevación de biomarcadores cardíacos en el contexto de evidencia de isquemia miocárdica aguda. Entonces tenemos que esta definición debe diferenciarse de lo que es daño miocárdico. Por un lado tenemos lo que es un criterio de infarto y por el otro lado tenemos un criterio de daño miocárdico, que es lo que cambia en esta cuarta definición, en la cual detección de valor de troponina por encima del límite superior del percentil 99 se define como daño miocárdico. Límite percentil 99, generalmente en troponina T ultrasensible, es más allá de 50 picogramos litros, si no me equivoco, o ustedes tendrían que interrogar su laboratorio cuando manda su lista, cuál es el límite más allá del 99%, el 99%. Es el límite del valor mayor. Se considera que es agudo si hay un aumento o reducción de los valores de troponinas. Entonces, daño miocárdico más sintomatología clínica más alteraciones electrocardiográficas llevan a lo que es un infarto agudo de miocardio. Entonces, para nosotros tener centrarnos en el diagnóstico no varía con el paso del tiempo, varía en su forma más que todo de interpretarla, pero siempre va a estar presente lo que es llamativo, el dolor torácico de tipo agudo, retroesternal, opresivo, que se irradia hacia lo que es la parte mandibular izquierda, hacia el hombro izquierdo y puede recorrer lo que es la parte superior de brazo y antebrazo. Se puede extender hacia lo que es la parte posterior, retroesternal, e incluso en variaciones atípicas se puede extender hacia lo que es la parte derecha, ¿no? Acompañada de manifestaciones neurovegetativas como son la palidez, sudoración, frialdad y la debilidad. Alteraciones electrocardiográficas, por eso es que es importante hacer un electrocardiograma entre los primeros 10 minutos de la llegada de estos pacientes con sospecha de sintomatología coronaria con dolor torácico, y verificar qué es lo que existe en ese electrocardiograma, ¿no? Y sobre todo lo último, evidencia de daño miocárdico, que lo vamos a tener con los elevadores de biomarcadores. Hoy en el nuevo congreso que salió, que hubo hace aproximadamente cerca de 3 meses, agosto del 2020, de la Sociedad Europea de Cardiología, incluso para la detección de síndrome coronario ya no toman agudo en cuenta lo que es la CPK, CPKMB, sino solo las troponinas ultrasensibles. En reinfarto sí lo nombran todavía el uso de la CPK y CPKMB. No digo que no sirva, sino que ellos, como tienen un poco más de adelanto científico, un poquito más de tener en diferentes sitios la realización de exámenes de alta complejidad, entonces para ellos se les hace un poquito más fácil tener troponina T que CPK, CPKMB. En nuestro medio, los hospitales de segundo y tercer nivel, creo que tenemos CPK, CPKMB y es raro que tengamos troponina T ultrasensible o troponina I ultrasensible, ¿no? Entonces, los criterios electrocardiográficos es la elevación del segmento ST por un lado, elevación del punto J en dos derivaciones contiguas, siempre debe ser contiguo, y el punto de corte más allá de 1 milímetro en estas derivaciones. Excepto en B2, B3, que se debe aplicar más allá de 2 milímetros en aquellos pacientes que son varones mayores de 40 años y más de 2.5 milímetros en varones menores de 40 años, y en mujeres debe ser más de 1.5 milímetros. Y la depresión del segmento ST debe tener ciertas características: horizontal, descendente, mayor de 0.5 milímetros en dos derivaciones contiguas, y la derivación de la
inversión de la onda T debe ser mayor a 1 milímetro en derivaciones continuas. Para tener una idea de las caras del corazón en el electrocardiograma de 12 derivaciones, consta de derivaciones bipolares y derivaciones unipolares y derivaciones precordiales. Si ustedes ven aquí, de 1, de 2, de 3, ABF, ABL, ABR son derivaciones de 1, de 2, de 3, son derivaciones bipolares. ABR, ABL, ABF son derivaciones unipolares amplificadas, y desde B1 hasta B6 son derivaciones precordiales. Todo tiene regionalidad en el electrocardiograma. Si ustedes ven aquí en amarillo tenemos D2, D3 ABF, nos señala lo que es la cara inferior. Si ustedes ven aquí D1 ABL nos señala lo que es la cara lateral alta. Si ustedes ven B5 y B6 nos señalan lo que es la cara lateral baja, y en conjunto B5, B6, D1 y ABL nos señalan lo que es la cara lateral. Si vamos a B1, que es derivación precordial, y B2 nos señalan lo que es la cara septal, B1, B2, B3, B4, lo que es la cara anterior, B2, B3, B4, algunos autores hablan de B1, B2, B3, la anteroseptal, y si tomamos en cuenta las 6 derivaciones precordiales, sería un anterior extenso. Esto debemos tener un conocimiento para poder saber la regionalidad de lo que causa esta enfermedad o la obstrucción coronaria. El EKG en cardiopatía isquémica tiene 3 divisiones: isquemia, donde solo existe alteraciones de la onda T; lesión, alteraciones del segmento ST, tanto supradesnivel como infradesnivel; y necrosis, presencia de la onda Q cuando ya ha pasado un cierto tiempo y la lesión ya está instaurada y hay necrosis miocárdica, hay apoptosis celular y ese tejido está probablemente desvitalizado y no se recupere, ¿no? Entonces, las fases evolutivas del síndrome del infarto agudo de miocardio, del síndrome coronario, más que todo aquí echamos una referencia a lo que es la elevación del segmento ST. Por ejemplo, cuando existe isquemia puede haber alteraciones de la onda T, aunque aquí esto es un ciclo normal cardíaco. Y aquí ya vemos una fase hiperaguda que ocurre en los primeros minutos, inclusive en las primeras horas, en la cual existe una elevación del segmento ST marcada, pero la onda T probablemente esté levemente aumentada o invertida. En la fase aguda, donde ya vamos entre 2 a 4 horas, existe una elevación del segmento ST marcada, ya el punto J ha desaparecido y hay una unión de lo que es la rama descendente de la R con el segmento ST. En una subaguda que puede llevar de horas, más allá de 6 horas a varios días, todavía persiste una elevación del segmento ST. Puede haber una inversión de la onda T generalmente, pero ya hay la presencia de la onda Q que no sobrepasa más allá del 25% de lo que es la onda R. En la fase crónica, el segmento ST empieza a descender, la onda Q empieza a hacerse más profunda, a instaurarse, y en la fase antigua puede desaparecer lo que es la onda R y el segmento ST que estaba alterado ya lo encontramos dentro de un segmento dentro de valores normales o nivelados, ¿no? Pero la onda Q puede estar profunda. En algunos casos puede haber onda Q muy profunda y ausencia de onda R, ¿no? Esas son las fases evolutivas. Para entender un poquito qué es síndrome coronario, me enfocaron también en electro, porque esto es muy importante, saber electro. Por lo menos cuando ustedes vean alguna alteración supra o infradesnivel, sospechar de que este paciente tenga una enfermedad coronaria aguda. En la isquemia lo que va a haber la alteración a nivel de la onda T cuando existe una lesión subendocárdica, va a haber una elevación, perdón, cuando existe una alteración subepicárdica va a haber una elevación de la onda T. La onda T se va a hacer alta, picuda, y cuando existe una alteración subendocárdica va a haber una alteración de la onda T que se va a reflejar en su alteración en la repolarización como una inversión de la misma. ¿Sí? El segmento ST va a estar normal, no va a estar desplazado y va a haber siempre presencia de onda R. Estos son los primeros minutos, en las primeras horas de que existe o empieza este evento. Entonces aquí podemos ver, estas personas vienen con dolor torácico y si ustedes pueden ver en las derivaciones precordiales una elevación alta de la onda T, ¿sí? Desde B2, B3, B4, ¿sí? Y esto es una isquemia subendocárdica anteroseptal, ¿no? Aquí hay una inversión de la onda T, si ustedes ven, de 1,
derivaciones continuas con D1, con ABL. D1, ABL está invertida. Vemos acá B2, B3, B4, B5, B6 sin alteración del segmento ST. Tenemos una isquemia subepicárdica anterolateral. Derivaciones precordiales tomadas desde B2 hasta B6 con D1 a BL. ¿Sí? Eso se forma en los primeros minutos o en las primeras horas de la obstrucción coronaria. Y esta lesión isquémica, si no se desobstruye por una lisis autóloga de la persona, o si no, un tratamiento inicial que puede ser con medicamentos antiagregantes o anticoagulantes, puede evolucionar a un paso mayor, que es la presencia de lesión o que es la injuria. Y aquí vamos a ver una alteración en la repolarización ya más marcada, que se da por una alteración en el segmento ST. Cuando nosotros tenemos una infradesnivel del segmento de ST, esta lesión se llama subendocárdica, y cuando nosotros tenemos una elevación del segmento de ST, esta lesión se llama subepicárdica. Muy útil para lo que es englobar el tipo de síndrome coronario que se explicó en su inicio, que se divide en dos, con supra y con infradesnivel del segmento de ST. Entonces aquí tenemos un electrocardiograma donde ustedes ven. Lo que nos llama la atención son alteraciones al nivel de B2, que hay un pequeño infradesnivel, B3 más marcado, B4, B5 y B6. Se extiende algo a B1 y también se extiende a BL. Bueno, no hay mayor alteración. Y esto lo catalogamos como una lesión subendocárdica anterolateral, porque es la presencia de un infradesnivel. Quiere decir que la obstrucción del vaso coronario no es completa, es parcial. Por eso hay un infradesnivel del segmento ST. Aquí tenemos otra lesión. Si ustedes ven, hay un infradesnivel B2, B3, B4, B5, B6. Y también aquí nos hace referencia a un infradesnivel de B2, B3, D3 y ABF, que probablemente allá existan dos lesiones conjuntas de diferentes vasos. Lesión subendocárdica anterior e inferior. La cara inferior lo irriga lo que es la arteria coronaria, la cara anterior lo irriga lo que es la arteria descendente y la cara lateral irriga lo que es la arteria circunfleja. ¿Sí? Aquí tenemos una lesión con un supradesnivel del segmento ST. Aquí lo más probable es que el vaso se haya obstruido completamente, más allá del 95, 98%, y no exista un flujo adecuado a nivel de esa arteria posterior a la obstrucción, con lo cual nos lleva a una obstrucción completa y eso se expresa con una elevación del segmento ST. Si ustedes ven derivaciones precordiales de B1 a B6, desde B2 ya existe un supradesnivel del ST, llegando a B4, B5. Esto es una lesión subepicárdica de cara anterior. Y aquí tenemos una lesión de cara inferior, derivaciones juntas de 2, de 3 y ABF, hay un supradesnivel del segmento ST. Probablemente esta lesión tenga horas de evolución, pero no más allá de 6 horas. ¿Sí? Cuando tenemos una lesión de cara inferior, siempre hay que hacer derivaciones derechas. Entonces ya el electrocardiograma pasa de lo que es 12 derivaciones a lo que es 15 derivaciones. Y lo que tenemos que ver para cuando se extiende una lesión hacia el vaso coronario derecho, al infarto del ventrículo derecho, la lesión probablemente sea proximal completa, hay un supradesnivel de lo que es en el B3R y B4R. Son las derivaciones que se hacen en el lado contrario de lo que es las derivaciones izquierdas. Entonces aquí tenemos, también pueden cursar con las alteraciones del lado derecho, pueden cursar con alteraciones del ritmo sinusal. Aquí tenemos una alteración en el ritmo, que ustedes pueden ver, se expresa como pausas, paradas o incluso ritmos idiofuncionales, un supradesnivel del segmento ST de 2 de 3 ABF. ¿Sí? Y igual, aquí no hay mayor cambio, una lesión subepicárdica de cara inferior, pero ya aquí vemos de que esto empieza a marcarse una Q a nivel de lo que es, al entercerse lo que es la R de el D3 y a disminuir lo que es la R de la BF. Probablemente ya esto tenga varias horas. ¿Sí? Y si ustedes ven aquí, ya perdió la Q, este mismo electro, ya se agregó Q, ya R no hay, y acá también ya hay Q. ¿Sí? Y cuando nosotros tenemos cuando ya ha pasado más allá, generalmente de 8 horas, incluso más allá de 12 horas, o en algunos casos nos vienen pacientes con días de dolor torácico, ya cuando llegamos y encontramos pues
observamos la presencia de ondas Q que nos indican de que el tejido está desvitalizado, la lesión es extensa y probablemente ocupe todo lo que es la pared ventricular. Entonces, es un tejido muerto, un tejido que probablemente no se va a recuperar. Ahí en ciertos casos debemos hacer estudios de viabilidad miocárdica para ver la reperfusión, el grado de reperfusión de estos pacientes podría tener con intervención coronaria percutánea o cirugía de revascularización miocárdica. ¿Cuál es la característica? Que la onda Q va a estar presente y va a haber ausencia de R. La onda Q es más allá del 25% de la onda R. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, vemos en la cara inferior la presencia de onda Q, ¿sí? QS, acá también QS con supradesnivel del ST, QS con supradesnivel del ST, y por ahí infralíneas y el ST, probablemente imágenes en espejo. Esto ya es una necrosis de cara inferior. Este paciente con este electrocardiograma probablemente ya tenga horas de evolución o días de evolución. ¿Sí? Q muy profunda, vemos aquí en derivaciones precordiales B2, B3, B4, una necrosis lo que es anterosectal. Y aquellos pacientes que vienen con bloqueo de rama izquierda, hay ciertos criterios que se llaman los criterios de Garbosa, que debemos conocerlo y debemos aplicarlo, ¿no? Antes, cuando teníamos una presencia de bloqueo de rama izquierda en un paciente que no lo había tenido previamente con sintomatología de dolor torácico e incluso elevación de enzimas cardíacas, lo asociábamos como algo nuevo a este bloqueo de rama izquierda, y las guías antes nos indicaban para trombolizar a estos pacientes. Hoy ha cambiado un poquito, hay que ser más mesuroso en la búsqueda de un síndrome coronario en estos pacientes con bloqueo de rama izquierda, y ha desaparecido la guía americana, ya lo nombra, lo que sí la guía europea última del 2018, si no me equivoco, todavía nombra que podemos trombolizar a este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, ¿por qué se caracterizan los criterios de Garbosa? Elevación del segmento ST más de 1 milímetro y concordancia del complejo QRS, ¿sí? Y aquí el criterio A, elevación del ST más de 1 milímetro con concordancia del QRS. El supradesnivel va para arriba y tenemos la presencia de onda R, ¿sí? En cualquier derivación. Y eso le otorga 5 puntos. Depresión del segmento ST más de 1 milímetro en derivaciones B1, B2, B3. Aquí tenemos el criterio B, derivación del segmento ST más de 1 milímetro en derivaciones B1, B2, B3. Eso le otorga 3 puntos a estas personas que vienen con este electrocardiograma. Y elevación del ST y discordancia del complejo QRS. Este es el criterio C. El segmento ST se va hacia arriba y el QRS es predominantemente negativo. Más allá de 5 milímetros, esto ya nos indica de que hay una discordancia y una elevación del segmento ST. Con una discordancia del QRS, damos 2 puntos. Si tenemos una puntuación de 3 o igual a 3, esto ya aquí tiene una especificidad del 90% para predecir que tenga un síndrome coronario agudo, más allá si tiene elevación de biomarcadores. Entonces, cuando existe un daño miocárdico relacionado con la isquemia miocárdica, generalmente es por la rotura de una placa aterosclerótica y formación de trombos distales a la erosión, ¿no? Y cuando hay una lesión de miocárdica con presencia de isquemia miocárdica, que hay otro tipo de patologías que les pueden dar un síndrome coronario, a pesar de que no es una ruptura de una placa, tenemos el espasmo coronario, las embolias coronarias, disección coronaria, las baradiarritmias sostenidas, más que todos los bloqueos auriculoventriculares, los bloqueos sinoauriculares de tercer grado, los ritmos funcionales o ventriculares, cuando existe hipotensión o shock de diferente causa, hipovolémico, séptico, obstructivo, pueden ocasionar alteración en lo que es la circulación de un vaso coronario, y si ese vaso coronario tiene una formación aterosclerótica, probablemente se comporte con un desequilibrio entre el aporte y la demanda. Las anemias graves, las taquiarritmias sostenidas, la hipertensión, son enfermedades que nos pueden dar patología coronaria aguda, ¿no?
Causas de daño miocárdico, pero sin lesiones cardiovasculares que pueden semejar a un síndrome coronario, insuficiencia cardíaca puede haber, dolor torácico, más allá si se acompaña de valvulopatías, elevación de biomarcadores, miocarditis, miocardiopatía, el tacoxubo, revascularización miocárdica, cuando después de un procedimiento quirúrgico intervencionista se pueden elevar, ablación de catéter, de procedimientos electrofisiológicos, ablación de arritmias, tanto de tipo fibrilación auricular, taquicardia auricular, flúter auricular y otro tipo de arritmias. Descargas con fibriladores, traumas torácicos, contusiones, pueden ocasionar elevación de biomarcadores que nos orientan a que esto es un daño miocárdico. Y otro tipo de enfermedades, sepsis, enfermedad renal crónica, eventos cerebrovasculares, pacientes críticos, embolias, hipertensión pulmonar, ¿no? ¿Qué nos sucede cuando nosotros tenemos un síndrome coronario agudo? Existe una alteración en la función sistólica y diastólica. ¿Qué nos trae aquí? Existen cinco alteraciones, ¿sí? Cuando la arteria coronaria deja de irrigar una zona de nuestro corazón, esta parte puede aturdirse, ¿sí? O puede atontarse. Entonces, cuando esto es persistente durante el tiempo, puede ocasionar lesiones muy graves, muy severas, en la cual disminuye la fibra contráctil miocárdica y puede producirse lo siguiente, ¿no? Desincronización, hay una disociación temporal entre la contracción de los segmentos adyacentes a la lesión, hipocinesia, una disminución en la reducción de la contractibilidad cardíaca, un grave acortamiento, asinesia o disinesia, ausencia de acortamiento miocárdico. Disinesia es que una fibra miocárdica con un movimiento paradójico, en vez de contraerse hacia el centro de nuestro corazón, en sístole se abomba, ¿no? E hipercinesia cuando existe un aumento de la contractibilidad, ¿no? Un grado de acortamiento mayor a lo normal. Cuando nosotros tenemos un daño miocárdico, una lesión, un infarto de miocardio, se activa lo que es una cascada de respuesta inflamatoria dada por factores de necrosis tumoral, óxido nítrico, interleuquina 6. Esto de aquí va a producir una vasoconstricción sistémica compensadora para tratar de mejorar ese miocardio que está lesionado, disminuye su fracción de eyección. Esto es un mecanismo contrarregulador, va a hacer que el corazón aumente su frecuencia cardíaca y por ende las zonas que todavía quedan sin isquemia aumente su contractibilidad para tratar de suplir la demanda de volumen cardíaco que se reduce con una lesión cardíaca. Dependiendo de la lesión cardíaca, si es más allá, si es menos del 15%, no va a producir un mayor cambio en lo que es el gasto cardíaco. Si es entre un 15 y un 40%, la repercusión va a ser leve, expresándose como taquicardia, probablemente disnea. Y si la lesión o la obstrucción de la arteria coronaria afecta lo que es más allá del 40% de tejido miocárdico, vamos a tener síntomas muy graves, desde insuficiencia cardíaca e incluso hasta shock cardiogénico. Entonces, cuando tenemos una lesión, existe una disfunción miocárdica, tanto sistólica como diastólica. Cuando afecta lo que es la función sistólica, se expresa como una disminución del gasto cardíaco. Esto consecuentemente es a una disminución del volumen de eyección y esto va a dar lo que es hipotensión y va a disminuir lo que es la perfusión de los vasos coronarios, contribuyendo mayormente a la isquemia coronaria. Esto va a seguir en disfunción miocárdica progresiva y va a ocasionar lo que es la muerte de la persona, ¿no? Cuando tenemos una disminución del gasto cardíaco y el volumen de eyección, va a haber una disminución de la perfusión sistémica, lo cual va a activar las células yuxtaglomerulares del riñón, de la arteria aferente renal, y esto va a desencadenar diferentes mecanismos como el sistema parasimpático, el sistema renina-angiotensina, vasopresina, que son vasoconstrictor compensatorio y va a hacer que la función cardíaca aumente en frecuencia y las zonas que no estaban isquémicas aumenten en contractibilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes? Revascularizarlos, alivio, porque esto va a aliviar la isquemia va a disminuir todo este mecanismo compensador que se inició y vamos a tener una calidad de vida buena. ¿Cuándo se debe hacer todo esto? En las primeras horas de la lesión, ¿no?
Y cuando afecta la función diastólica, existe un aumento de lo que es la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, y esto por velocidad retrógrada de los ventrículos hacia las aurículas va a producir lo que es congestión pulmonar, y la congestión pulmonar va a agravar la hipoxemia. Por eso en estos pacientes se aumenta lo que es la congestión pulmonar por falla cardíaca. Entonces, después de que sucede esta lesión en el ventrículo izquierdo derecho, existe lo que es algo que se llama remodelado ventricular. ¿Qué es el remodelado ventricular? Es una alteración en el tamaño, en el grosor, en la forma del ventrículo, la forma del corazón, la contractibilidad. Generalmente son posteriores a infartos extensos y que no se revascularizaron, o que demoramos mucho en revascularizarlos, y afecta tanto a la zona infartada como no infartada. Pueden haber cambios presentes en la fibra miocárdica con disminución del grosor del ventrículo izquierdo por factores de inflamación, por lesiones preexistentes en pacientes que son dislipidémicos, pacientes que son diabéticos, pacientes que son fumadores, y esto conlleva lo que es una fibrosis miocárdica o disminución de la contractibilidad, ¿sí? Para que ustedes vean un esquema de lo que es un ventrículo que sufre una lesión cardíaca, que sufre una alteración en la obstrucción del flujo sanguíneo. Vamos a ver que este ventrículo ha disminuido la contractibilidad. Esta es ecocardiografía, un eje paraesternal largo. La contractibilidad miocárdica no es adecuada, existe una disminución de la contractibilidad severa, hipocinesia a nivel de la pared sectaria y la pared posterior. Acá tenemos un eje corto donde ustedes ven a simple vista que la cavidad ventricular izquierda ha aumentado de tamaño y la contractibilidad tiene zonas de asinesia con zonas de hipocinesia. Todo esto produce un síndrome coronario, si no es revascularizado a tiempo, o si la persona con síntomas llega muy tarde a nuestra ayuda, a nuestra atención. Acá tenemos un eje paraesternal corto a lo que es nivel de los músculos papilares. Ustedes ven, existe una disminución de la contractilidad con un aumento del grosor con un aumento del diámetro de las cavidades. Y aquí un eje paraesternal corto a nivel de lo que es la parte apical del ventrículo izquierdo, donde se ve también disminución de la grosor o la contractibilidad miocárdica, ¿sí? Esta es una apical 4 cámaras, donde ustedes pueden ver lo que es la disminución global de un ventrículo izquierdo, un ventrículo derecho. Esto de aquí probablemente fue de causa isquémica, ¿no? El corazón late muy, primero que no hay una buena contractibilidad de sus regiones, de sus paredes, y la fracción de eyección ha caído. Sacamos fracción de eyección, lo normal debe ser mayor de 50, en este paciente tenemos 21%. Lo normal del volumen en telediastólico debe ser hasta 120, en este paciente tenemos 195, y lo normal en volumen telesistólico, perdón, aquí está telediastólico, es 248, lo normal debe ser a 120, en este paciente tiene 248, y en el telesistólico debe ser 50 a 70, y este paciente tiene 195 ml. Sus cavidades ventriculares aumentaron, por lo cual existe mayor contenido de sangre dentro de la cavidad, porque hay una disminución en la expulsión de sangre a lo que es los tractos de salida, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, para la circulación pulmonar y para la circulación sistémica. Este paciente debe vivir en congestión, un paciente con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, ¿no? Esto de aquí es un eje corto, los dos son un eje corto a nivel de una vista apical, una vista eje largo paraesternal de un corazón normal, donde ustedes ven de que las cavidades son normales, tiene 5 centímetros de cavidad, lo máximo es hasta 5.8 si es un hombre, o 5.3 si es mujer, y vemos que la fracción de eyección en este ventrículo tiene 68%, sus cavidades se contraen adecuadamente, tanto la parte sectal como la pared posterior. Si ven esta curvita, se juntan los dos, tanto sectal como anterior. Pero este paciente que ha tenido una lesión de síndrome coronario obstructiva, ven cómo su cavidad ha aumentado de tamaño, ya no tiene el 5.8 que debe ser el máximo, sino que tiene un 7.2 de cavidad ventricular izquierda, y aparte de eso su fracción de eyección ha caído a 21% porque sus cavidades no se contraen adecuadamente.
miren este septum que está aquí, es el septum, y miren este septum que está acá. Esto es un septum normal que se contrae adecuadamente, y esto es un septum que está alterado y que ha disminuido su contracción. La pared posterior también ha disminuido su contractibilidad, a pesar de que todavía la tiene, está hipokinética, pero en relación a la contracción de esta pared, ha disminuido su elongamiento, ¿no? Entonces, esto es un paciente que tiene un remodelado ventricular posterior a esta lesión. Hay, si nos extenderíamos, si tuviéramos unas 3 horas, hablaríamos de las complicaciones. Las complicaciones de los infartos de miocardio las voy a nombrar. Son lesión a nivel de lo que es la válvula mitral, puede haber insuficiencia, ruptura de músculos papilares, puede haber lo que es ruptura del septum interventricular, ruptura de la pared libre, puede haber pericarditis posterior al infarto agudo de miocardio, e insuficiencia valvular mitral. Son múltiples de las complicaciones. Las más graves son las rupturas tanto del septum como de lo que es la pared libre del ventrículo, porque puede producir derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. Pero nos vamos a enfocar, me enfoqué un poquito en lo que es un diagnóstico y me voy a enfocar lo que es en el tratamiento, ¿sí? Y después haremos unos casos clínicos para que quede un poquito más acentuado esto. Cuando una persona tiene dolor, esto es un mundo ideal, ¿sí? Estos son de las guías americanas, perdón, de las guías europeas, que salieron en el 2017. En el mundo ideal, cuando una persona tiene un dolor torácico, lo primero que hace es llamar al servicio de urgencias o emergencias médicas. Entonces, como su cultura y su conocimiento es un poquito más en ciudades europeas, americanas, y los servicios de emergencia son mejor coordinados, hay una mayor cantidad de servicios que prestan a su disposición, el servicio llega hacia lo que es la atención de este paciente en menos de 10 minutos, ¿sí? Y lo ideal que hay que hacer en estos pacientes que llegan a un centro o que llaman a un centro de ambulancia, o que llegan a centros que tienen, este es un centro sin intervención coronaria percutánea, y este es un centro con intervención coronaria percutánea. Para no desviarnos, la intervención coronaria percutánea es el procedimiento de hemodinamia que consiste que por un catéter canalizando la arteria radial o la arteria femoral, llegamos hacia lo que es la vasculatura coronaria y desobstruimos por medio de un alambre y colocación de stent la obstrucción. Entonces, hay centros que se clasifican sin intervención coronaria percutánea y centros con intervención coronaria percutánea. Entonces, usted llama al servicio y dentro de los primeros 10 minutos llega y necesitamos un electro. Así como cuando usted llega a un hospital sin intervención percutánea, dentro de los primeros 10 minutos debemos tener un electro. Nos vamos a centrar aquí en los 2 primeros, ¿sí? Entonces, como no tenemos un centro de intervención percutánea, que es el nivel de evidencia 1A para estos pacientes, que debemos abrir la arteria coronaria lo más rápido posible para que el flujo coronario que estuvo obstruido continúe y perfunda las fibras miocárdicas que estaban isquemiadas, y con eso se revasculariza el corazón. Entonces, si nosotros no tenemos intervención coronaria percutánea y demoramos menos de 120 minutos hasta llegar a un lugar donde tenga este servicio, debemos hacer lo que es la intervención. Si es menos de 120 minutos, derivamos a estos pacientes a ese servicio y se realiza la intervención coronaria percutánea, ¿sí? Primaria, que debe ser realizada a menos de 90 minutos a su llegada, ¿no? Eso es un primer paso. Pero si el tiempo que nos vamos a demorar en trasladar a este paciente desde que lo tengo en la ambulancia y lo tengo en un centro sin intervención coronaria percutánea es más allá de 120 minutos, debemos hacer fibrinolisis. Ojo, son lugares donde hacen fibrinolisis dentro de la ambulancia como atención prehospitalaria. En nuestro país todavía no tenemos esa capacidad operativa. Nuestras ambulancias hacen de traslado. Entonces, si es más allá de 120 minutos, yo lo fibrinolizo dentro de la ambulancia o lo fibrinolizo dentro de este centro que no tiene intervención coronaria percutánea. Dentro de los primeros 10 minutos desde que llegó a mi centro para hacerle una reperfusión, ¿no? Pero si por ave suerte este señor vive en una ciudad grande y este centro tiene intervención coronaria percutánea a las 24 horas, dentro de los primeros 10 minutos de que llega a esta instancia, tiene que tener un electrocardiograma para hacer el diagnóstico. Si tiene un supranivel del segmento de ST, no hay más. Ese paciente con dolor y elevación del segmento de ST
¿Podemos esperar troponinas? Generalmente no. Si tiene una elevación marcada del segmento ST, no esperamos troponinas, ¿sí? Y vamos a intervención coronaria percutánea inmediatamente, la cual se debe hacer menos de 60 minutos desde que el paciente llegó a nuestro hospital, que tiene un centro de ICP las 24 horas de hemodinamia. Hospitales que tengan estos servicios, sistemas de salud de alto nivel, Europa, Norteamérica, lo tiene Argentina, lo tiene Chile, España implantó lo que es su código infarto para la atención rápida a este tipo de pacientes y el traslado y la derivación de los mismos, de centros que no cuentan con ICP a centros que cuentan con ICP. Y México también ya tiene su código infarto desde hace varios años atrás. Son países que se manejan un poquito más organizados en este sentido. Nuestro país todavía no tiene esto. Entonces, indicaciones ante estos pacientes dependiendo de su lesión, puede venir en hipoxia cuando tenemos una saturación menos del 90%, una presión arterial de oxígeno en sangre arterial menos de 60 milímetros de mercurio, es indicativo dar oxigenoterapia a este tipo de pacientes para tener una saturación mayor del 90%, 92%. No recomendamos la guía de síndrome coronario 2018 de la Sociedad Europea, no recomienda el uso de oxígeno en pacientes que tienen saturando o que vienen saturando más allá del 90%, porque la producción de radicales libres a nivel de la vía aérea, a nivel sistémico es alta y el oxígeno puede aumentar la mortalidad en estos pacientes. Por eso no se la recomienda, es un nivel de evidencia 3B. En estos pacientes, por el nivel de dolor, se debe agregar opiáceos y debe considerarse generalmente benzodiazepinas. El opiáceo ideal es la morfina, a una dosis de 1 miligramo por cada aplicación, ¿no? En aquellos pacientes que tienen un infarto de miocardio establecido por una lesión o ruptura de erosión de una placa, que es un infarto tipo 1, lo que nosotros realizamos siempre, aspirina, una dosis de carga de 150 a 300 miligramos, seguida por una dosis de mantenimiento de 75 a 100 miligramos por día, ¿no? Podemos dar clopidogrel, doble antiagregación, dosis de carga 300 a 600 miligramos, seguido de 75 miligramos día. Hay que ver en cuenta si es que a dosis de enfermedad renal crónica 4 o 5, lo ajustamos la dosis, ¿no? Y grado 5 generalmente no se recomienda la mayoría de estas intervenciones. El ticagrelor tiene un nivel o un escalón un poquito mayor de lo que es el clopidogrel, e incluso debe ser utilizado en combinación con la aspirina. Y clopidogrel, si no tenemos lugares donde, no hay lugares, si en lugares hospitalarios no tenemos el ticagrelor, hay que dar clopidogrel, pero sería lo ideal dar ticagrelor, una dosis de carga de 180 miligramos y una dosis diaria de 90 miligramos 2 veces al día. Prasugrel también se podría utilizar, y de ahí vienen lo que es los anticoagulantes. Ojo, los anticoagulantes, generalmente si usted va a hacer una trombolisis se espera un poquito, pero si no hay lugares que tenga trombolisis, podría dar dosis de enoxaparina, 1 miligramo por kilo, 2 veces al día, o una dosis de 0.5 miligramos kilo 2 veces al día para pacientes de 75 años o más. Heparinas de bajo peso molecular, generalmente lo utilizamos en bolo, 60 a 70 unidades por kilo, y a una dosis máxima de 5.000 unidades, y en infusión 12 a 15 unidades por kilo hora, máximo 1.000 unidades hora. El objetivo de la heparina, heparina sódica, es un tiempo de tromboplastina 1.5 a 2 veces el valor normal, ¿no? Y generalmente lo utilizamos en pacientes que tengan enfermedad renal crónica estadio 4 y 5, donde no se ajusta la dosis, ¿no? De ahí hay ondaparinos, vivalirubina, generalmente no lo tenemos, Axicivic, este de aquí lo tenemos, es un inhibidor de la 2B3A, el más utilizado de estos de aquí es el tirofiban, Agrastat, que lo podemos utilizar a un bolo de 25 picogramos kilo, seguido de 0.5 picogramos kilo minuto. Ha perdido un poco de uso los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, primero por las altas causas de hemorragia que pueden causar, tanto gastrointestinales en primera instancia, nefrourinarias y cerebrovasculares, que son las de mayor proporción o mayor gravedad.
y ha perdido una porque no ha demostrado que el beneficio sea mayor entre el uso de la aspirina clopidogrel o la aspirina ticagrelor, y su costo es un poco elevado y difícil de disposición. No olvidar que estos pacientes en las primeras horas también podemos añadir el tratamiento bloqueadores beta, generalmente para pacientes con insuficiencia cardíaca o FEI menor del 40%, siempre que no haya contraindicaciones, como falla cardíaca aguda, edema agudo de pulmón, o insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica o shock cardiogénico, podemos dar beta bloqueantes, ¿no? El tratamiento hipolipomiante de primera línea debe estar lo que es simvastatina, rosuvastatina, dentro de su primera línea, ¿no? Estatinas tan pronto como sea posible, siempre lo damos de primera línea, generalmente no hay contraindicaciones, siempre debemos tener en cuenta que nos puede producir más que todo con la simvastatina, rhabdomiolisis, ¿sí? Y como objetivo en este tipo de tratamiento hipolipemiante, si ustedes ven aquí no hay ninguna diferencia entre simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, es de tener una LDL menor de 70 miligramos, una reducción más allá del 50% del basal que nos llega a estos pacientes a nuestras áreas de emergencia, ¿no? Todos los pacientes que tienen un síndrome coronario debemos realizar un basal de lípidos para poder observar cómo están sus niveles. IAR infaltable, las dosis recomendadas, iniciar con enalapril, 5 miligramos cada día o cada 12 horas, o un ARA, generalmente el Valsartán en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o de difusión sistólica, ¿no? Aquí los antagonistas, los receptores de mineralocorticoides, como son la espironolactona, generalmente pacientes con insuficiencia cardíaca, después del infarto quedan con insuficiencia cardíaca, con una FEBI menor del 40% sintomáticos, ¿no? Y en la fibrinolisis hay fibrinolíticos específicos, fibrinolíticos que están aprobados aquí en nuestro país. Los específicos tenemos la tenecteplasa, reteplasa, alteplasa, de todos estos, el que tenemos en nuestro país es alteplasa, por ahí reteplasa, pero son un poquito difícil de conseguir, el costo es muy alto, y la eficacia con el alteplasa, a pesar de que tiene un costo menor que la reteplasa, sigue siendo muy caro. Cada frasco de 50 miligramos está bordeando los 400 a 500 dólares, pero la efectividad en el síndrome coronario es más alta que la estreptoquinasa. La estreptoquinasa es el fibrinolítico no específico que tenemos mayormente en nuestras áreas de emergencia, más que todo en el Hospital de Vega y en Pontón, donde estoy realizando mi posgrado en cardiología, es la medicación que tenemos desde hace 3 años, ¿no? La dosis, 1.500.000 unidades, en bolo de 100 ml, en solución diluida, 100 ml, lo podemos pasar en 30 a 60 minutos, ¿no? Y siempre controlando los signos vitales en estos pacientes. Entre alteplasa y estreptoquinasa, mayor resultado se evidencia con alteplasa para las lesiones obstructivas, ¿sí? Pero todavía utilizamos en nuestro país alteplasa. Perdón, estreptoquinasa. En otros lugares, la alteplasa reemplazó a la estreptoquinasa, ¿no? Y bueno, aquí es las contraindicaciones para realizar fibrinolíticos en el infarto de miocardio, hay absolutas, hay relativas. Entre las absolutas hay hemorragias intracraneales, lesiones vasculares, malformaciones, accidente isquémico en los últimos 3 meses, accidente isquémico cerebral, hemorragias activas, sospecha de disección aórtica, traumatismo craneal, hipertensión grave no controlada, con sistólica más allá de 180 a 110 de diastólica, y que hayan recibido estreptoquinasa previa en los últimos 6 meses, ¿no? Y contraindicaciones relativas, hipertensión crónica grave mal controlada, generalmente con más una sistólica de 180, 110, accidente cerebrovascular isquémico previo más allá de 3 meses, patología intracraneal, reanimación cardiopulmonar traumática prolongada. Estos pacientes generalmente van a ICP, intervención coronaria percutánea, cirugías mayores en las últimas 3 semanas, hemorragias internas,
embarazo, úlcera péptica, tratamiento anticoagulante. Hay que agregar aquí que aquellas personas más allá de 80 años también puede ser una contraindicación relativa, la utilización de fibrinolíticos por su alta probabilidad de sangrados, más que todo graves, a nivel intracerebral. Por eso se recomienda disminuir la dosis en estos pacientes, enviarlos a ICP. Y en la televisión coronaria percutánea tenemos varias clasificaciones, puede ser primaria, puede ser secundaria, puede ser de rescate. Generalmente cuando es una ICP primaria es cuando el paciente va directamente a la sala de hemodinamia a abrir el vaso coronario, ¿no? Cuando es una ICP secundaria es cuando hacemos un primero hacemos un tratamiento, puede ser antiagregante, anticoagulante, antitrombótico, fibrinolítico, y después de varios días podemos ir a la secundaria. Cuando tenemos una ICP de rescate, es cuando ha fallado lo que es la trombolisis en estos pacientes, los criterios de descenso del supradesnivel, los criterios de éxito de trombolisis han fallado y tenemos que ir a una ICP de rescate. Y cuando tenemos una ICP mixta, estoy aquí después de una trombolisis y a las 2 o 3 horas llevamos a estos pacientes a ICP, ¿sí? Un tratamiento combinado. No les voy a alargar el asunto porque esto generalmente es ya para especialistas en hemodinamia, pero sí deberían conocerlo. Siempre la ICP primaria es el vaso culpable, ¿sí? La arteria responsable del infarto siempre es la que se debe abrir, y si es la coronaria derecha, abrirse esa. Todo va en relación con el electrocardiograma. En pacientes que tienen dolor torácico siempre se recomienda, o que tuvieron lesiones multivasos, se podría recomendar la apertura de aquel vaso que tuvo una lesión significativa, ¿no? Ha cambiado la era de antes eran stents metálicos, ahora se recomienda stent con recubiertos con sustancias farmacoactivas, son generalmente medicamentos oncológicos que recubre lo que es el stent para disminuir lo que es la respuesta inflamatoria en lo que es la arteria intracoronaria. Antes estaban recubiertos de corticoides, ahora la nueva generación son farmacoactivos, son nivel de evidencia 1A, que son preferibles a stent metálicos, que fue la primera generación en estos pacientes, ¿no? El acceso radial siempre es la técnica que se recomienda por sobre la arteria femoral. Y vamos directamente a los casos clínicos, ¿no? Voy a salirme un ratito. Si me están... Hola, Diego. Hola, David. Sí, Sí, estamos estamos ahí. escuchando, ¿no? Sí, Entonces vamos directamente a los casos clínicos, no vamos a demorarnos mucho. Déjame ver, creo que este de aquí está primero. Ya. ¿Sí? Aquí sí quiero que me presten un poquito de atención. Vamos a tratar de ir lo más rápido. Esto es un caso clínico que nos llega a nuestros hospitales. Es un paciente de 51 años de edad, nacido en Guayaquil, reside en Guayaquil, ocupación, trabaja con alquiler de carros, instrucción primaria, ¿no? Tiene un antecedente clínico de hipertensión arterial hace 2 años, toma enalapril 20 miligramos día y tuvo un accidente con un trauma abdominal a los 11 años, ¿no? Anamnesis, este paciente llegó el día 27 de agosto del 2020 a nuestro servicio, un cuadro clínico de 7 horas, previo a su ingreso, caracterizado por dolor torácico opresivo, no irradiado, no relacionado con el esfuerzo físico, un umbral de dolor 9/10 muy alto, que no cede con analgésicos ni reposo, si raya sobre el brazo izquierdo, se acompaña de palidez, disnea, acude a centro hospitalario particular y después de eso deciden trasladar a este hospital, ¿no? Al examen físico y ruidos cardíacos se encuentra un soplo sistólico mitral, Levin 2/6. Y en los signos vitales, lo más que tenemos en consideración, una presión de 145/80, una frecuencia de 90, 18 respiraciones por minuto, Glasgow 15-15 y saturando 96 al ambiente, ¿no? Entonces, este es el EKG que le hicieron el 27 de agosto a las 10:40. El paciente vino con dolor torácico, como ustedes ven, fue primero a un centro hospitalario privado
Y aquí, por la persistencia del dolor y encontrando estas alteraciones, si ustedes ven aquí hay un QS en B1, un leve aumento del ST en B2, en B3 y en B4, que hasta ahí no es tan significativo. Entonces, tal vez lo decidieron trasladar a nuestro hospital. A nuestro hospital llega a las 2:40. Aquí le hicimos un nuevo electrocardiograma, donde aquí ya se evidencia un QS en B1, un QS en B2 y un leve tiranamiento de lo que es B3, y en B4 no se observa mayor alteración. Hasta ahí, este paciente todavía nos da muchas dudas, pero ya hay unos cambios en relación al primero. Ya en el primero aquí tenía una R en B2 y ahora ya no tiene esa R, ¿sí? Y hay una elevación del segmento ST. Y como es un paciente un poquito dudoso, seguimos observándolo, no lo mandamos a la casa, le pedimos laboratorios y por persistencia del dolor, porque el dolor ya se hizo más intenso, este paciente a las 3 horas, 20 minutos del anterior, le hacemos un electrocardiograma y ustedes ven esto, ¿no? Ya vemos un supradesnivel del segmento ST en B2, en B3, en B4, en B5, en D1 a BL. Hasta ahí, con dolor y electrocardiograma con alteración, un síndrome coronario con elevación del segmento ST. Y bueno, aquí nos vemos, aquí le voy a dar después. Estos pacientes le pedimos laboratorios porque nos dio el tiempo de hacer laboratorios, electrolitos normales, urea creatinina, y leucocitos levemente elevados. Recordemos que aquí hay una respuesta inflamatoria, se pueden elevar los leucocitos, hemoglobina, hematocrito bien, hay que descartar anemia en estos pacientes también, plaquetas 339.000 y tenemos los laboratorios en el cual vemos una CPK de 1156 con una CPK de 127 y una troponina ultrasensible con su valor de corte percentil 99 de 50 nanogramos litro, y en este paciente tenemos 6.045. Obvio, no vamos a esperar este laboratorio. A este paciente le hicimos trombolisis de entrada. Este es el EKG trombolisis con estreptoquinasa, 1.500.000 unidades. Este es el EKG post-trombolisis. ¿Qué es lo que valoramos en un EKG post-trombolisis? Una, para que sea exitoso, disminución del dolor, ¿sí? Disminución del segmento ST más allá del 50% y elevación de las enzimas cardíacas el doble del último valor que él tuvo. Entonces, este esto se valora entre los 60 y 90 minutos, después realiza la trombolisis, y si ustedes ven a nivel de lo que era la cara anterior, el ST ha descendido, ¿sí? Y ya queda una onda T bifásica, en algunos casos invertida. Hasta ahí, dolor ha disminuido, disminuye el ST del electrocardiograma, y este es el primer laboratorio que era 6.045 nanogramos litro, ¿sí? Le hacemos un siguiente laboratorio donde tiene una troponina T ultrasensible de 4.500, ¿no? Perdón, 40.000. Entonces nos ha cumplido los 3 criterios para considerar de que esta trombolisis fue exitosa, y no sin antes hacer una intervención coronaria percutánea, ¿no? La placa radiográfica se infiltró un poquito, no saturó. Bueno, este es un electrocardiograma, no va a tener mucho. A este paciente lo mandamos a hacer cateterismo cardíaco. Recordemos que la arteria donde estaban las lesiones era B1, B2, B3, B4, y lo más probable es que sea una arteria coronaria descendente anterior que estaba lesionada, ¿no? Este es un cateterismo cardíaco. No sé si se puede apreciar la imagen. Si me ves mi puntero de la manito, Diego. Un ratito voy acá. Sí, sí, Ya, sí, se entonces, observa. esto es un cateterismo cardíaco. Este paciente, después de haberle hecho trombolisis, y a pesar de que la trombolisis fue exitosa, lo hicimos entre las primeras horas, hasta las 12 horas podemos hacer trombolisis, más allá, después de eso no se ha demostrado efectividad. Entonces, la intervención coronaria percutánea la enviamos como secundaria. Esta es la arteria, esta es una vista caudal, oblicuo anterior derecha caudal, en cateterismo cardíaco, donde se ve lo que es la descendente, perdón, la circunfleja, y aquí nace lo que es la arteria descendente anterior, ¿sí? Si ustedes ven, aquí existe una disminución del calibre de lo que es la arteria descendente anterior, e incluso le podría decir que está completamente borrada. Aquí más o menos está la arteria, y ven por un hilito que se vasculariza, ¿no? Aquí tenemos otra imagen.
Ay, ay, ay. No se me... Voy a salir un ratito de la pantalla, así para que ustedes la puedan ver. Y ahí fue. Ya. Entonces, sí, esta es la imagen. Esto vemos, es como que estamos viendo la imagen desde arriba. Es un oblicuo anterior izquierda, pero caudal, pero la imagen la vemos desde arriba, ¿sí? Si ustedes ven del lado derecho, abajo, vemos la arteria circunfleja que se irriga bien, que está bien irrigada. Y vemos aquí, hacia su lado izquierdo, un tronco que nace, el tronco de la coronaria izquierda, se bifurca hacia la derecha, en la circunfleja, pero aquí existe una obstrucción completa de lo que es la arteria descendente anterior, que era el lugar donde nos estaba indicando que esa arteria probablemente esté obstruida. Entonces revisa el hemodinamista, revisa la coronaria derecha no presenta mayor alteraciones desde su entrada, ¿sí? Y hasta su parte final, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él hace un intervencionismo a lo que es la arteria descendente anterior. Esta sigue la misma coronaria derecha vista en otra vista. Y aquí ya va a ser el intervencionismo. Él por medio de un alambre guía se introduce lo que es la arteria que estaba obstruida. Si ustedes ven aquí, llega hacia lo que es la parte descendente anterior hasta la parte apical. Esta es una guía metálica que atraviesa lo que es la obstrucción de la arteria. Y aquí va a implantar lo que es, primero va a hacer una dilatación y implantar un stent. Por ese alambre pasa lo que es un balón de angioplastía y un stent. Antes había el balón de angioplastía separado, en que el intervencionista tenía que meter el balón, insuflar para que la arteria se expanda, ¿sí? Y sacarlo, retirarlo y meter el stent otra vez y dejarlo colocado. Ahora no, ahora en un solo procedimiento se puede expandir y dejar el stent dependiendo de las atmósferas que se haga presión. Entonces, aquí vemos un stent que lo va a colocar en la parte proximal, media de lo que es la arteria descendente anterior. Si ustedes ven aquí un alambrecito con dos puntas negritas a un costado, eso es el stent que va a colocar, ¿no? Entonces, una vez que ya lo deja colocado el stent, lo ven aquí, este es un stent, y empezamos a ver la reperfusión de la arteria, ¿no? Acá ya está ya completamente reperfundida. Si ustedes ven, esta es la descendente anterior, ya se la ve completamente, ya queda con un flujo TIMI 3, ¿sí? Entonces él ha tratado por intervencionismo lo que es la lesión coronaria aguda, ¿no? La medicación no cambia. El diagnóstico de este paciente es un síndrome coronario con elevación del segmento ST. Por clínica electrocardiográfica y elevación de troponina es un infarto agudo de miocardio con trombolisis exitosa, ¿no? Una clasificación siempre debemos tener, lo que pasa es que el tiempo es un poquito corto, no se habla de riesgo de score, sacar el Grace, Crusade, que es el de riesgo de sangrado, siempre el Killy-Kimball, y generalmente nos vino con Disney, Killy-Kimball 2, algo de crepitantes, pero no más allá de eso, ¿no? Y el último caso, para terminar esta noche, ¿sí? Este es un paciente que nos llegó a nuestro hospital, y 40 años de edad, tiene cariopatía isquémica en el 2016, según lo que refiere él, no refiere que se haya hecho algún procedimiento, es hipertenso hace 10 años, no refiere cirugías, hábitos, alergias, toma medicación, losartán 100 miligramos cada día, tenolol 50 cada día, ya toma aspirina, clopidogrel, simvastatina, por 8 meses y suspende la prescripción, ¿no? Y luego le cambian de losartán y iversartán, queda con bisoprolol y trimetazidina. Solo se encontraba tomando iversartán de toda la medicación. Cuadro clínico inició el día viernes 10 de enero a las 8 de la mañana con un dolor torácico precordial, opresivo, 7/10, relacionado con el esfuerzo físico que irá hacia la región posterior de duración aproximadamente 40 minutos. Todo dolor torácico, que sea continuo, que tenga un umbral alto y que pase más allá de 20 minutos, que es el umbral de Gaya-Bardini, sospechen de que ese paciente tenga alguna patología. Más allá, si nos llega pálido, sudoroso, frío,
o con taquicardia, bradicardia, hipotensión, hipertensión. Sospechen de eso, ¿no? El dolor reaparece el día 13 de enero, o sea, 3 días después, a la misma hora, casi 7 de la mañana, posterior al esfuerzo físico, ¿no? Y ya es un poco más intenso, 10/10, opresivo, de las mismas características, acompañado de palidez, sudoración, frialdad. Al examen físico, lo más crepitantes en campos medios y basales bilaterales, ruidos cardíacos rítmicos, no S3 ni S4, soplo sistólico mitral grado 3, a los signos vitales una presión de 144, frecuencia cardíaca 85, una frecuencia respiratoria de 88, un Glasgow 15, una saturación de 88 al ambiente. Y esto es un electrocardiograma de 12 derivaciones. Aquí vamos a ver lo que es derivaciones precordiales, no vamos a acentuar, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5, B6. Si ustedes ven, aquí hay una alteración en lo que es la morfología del segmento ST. Aquí hay un leve infradesnivel, un infradesnivel acentuado, y aquí existe un infradesnivel. Persistencia de R en estas derivaciones B5, B6. ¿Sí? Después de eso, un electrocardiograma, bueno, que aquí dice derivaciones derechas, ¿sí? Y es un electrocardiograma que se lo repitió con el paso de las horas, donde ya vemos la ausencia de R en estas derivaciones, ¿sí? Y cambia un poquito la morfología de la banda T. Y acá, derivaciones posteriores, estas sí son posteriores, en la cual, si ustedes ven, hay una alteración en la R de lo que es el complejo QRS. ¿Sí? O sea, este paciente con un infradesnivel del segmento ST y esos cambios en esas derivaciones que debería también tener un complejo QRS, puede que nos toquemos una sorpresa, más aún si viene con un dolor torácico de características coronarias. Le hacemos laboratorio CPK 1749, una CKMB 311, y si ustedes ven aquí tenemos, esta troponina es muy diferente a la anterior era ultrasensible, esta es una troponina de la primera generación que vino, que el corte es de 0 a 0.1, su percentil 99 es 0.1, 0.01, y aquí tenemos un corte de 5.16 que está alto. Laboratorios no tiene mayor alteración, tiempos normales, biometría, hemoglobina, hematócrito, glóbulos blancos, electrocardiograma, infiltrado intersticial bilateral, mayor cosa ahí, ¿no? Entonces, este paciente le diagnosticamos como un síndrome coronario sin elevación del segmento ST, un Ki de Kimball 2, recordemos que vino con crepitantes y disminución de la saturación. Son puntajes, el TIMI y riesgo score son puntajes que se sacan para ver la gravedad y el riesgo de mortalidad. Y también debemos sacar lo que es cruce y score para ver lo que es la probabilidad de sangrado. Siempre el filtrado glomerular, porque estos pacientes los llevamos a cateterismo coronario. Síndrome coronario sin elevación del ST, con clínica de dolor, alteración electrocardiográfica y alteración enzimática, debe ir a estudio de las coronarias, ¿no? Eso es todo por hoy. Traté de hacerlo un poquito resumido, en honor al tiempo. No sé si es que habrá alguna pregunta de parte de las personas que están en el público para poderlas contestarlas, ¿no? ¿Aló? Hola, David. Yo te tengo una pregunta y una inquietud. Dime. En primera instancia, bueno, igual pues la charla creo que yo fue muy clara y es muy difícil abarcar todo lo que se Sí, es concierne al muy síndrome coronario difícil. en tan poco tiempo. Uh-huh. Este, lo que yo te quiero hacer pregunta es que, bueno, como tú bien manifestaste, o sea, incluso hay que tener hasta suerte para que te un síndrome coronario, ¿no? Más que todo con cierto tipo de circunstancias en donde en ciudades en las que no tenemos el tema de hemodinamia, ¿no? Para realizar una reperfusión rápida. La pregunta va dirigida con el tema de la fibrinolisis, ¿no? ¿Cuál sería el tiempo de ventana para yo poder utilizar el tema de la fibrinolisis? Y como tú muy bien lo manifestaste, pues la mayoría de los centros nosotros tenemos estreptoquinasa, más bien no tenemos el alteplasa como primera alternativa, ya que se ve que con los estudios y todo hay una gran diferencia entre el beneficio del uno y del otro. Esa sería una pregunta. ¿Cuál sería el tiempo para yo poder aplicar el tema de la fibrinolisis? Y la segunda inquietud que yo te tengo en la experiencia que tú has tenido,
obviamente a través del electrocardiograma nosotros ya podemos discernir o sospechar en qué vaso es el que está afecto, ¿no? Entonces, ¿has tenido concordancia entre los EKGs que se han venido realizando y los diagnósticos ya posterior a la perfusión? Ya. Bueno, con respecto a la primera pregunta sobre qué tiempo tenemos para nosotros hacer la fibrinolisis, desde que empieza la sintomatología continua del paciente, desde que empieza su dolor torácico, tenemos 12 horas, ¿sí? Si ese paciente ya nos llegó 12 horas después de la sintomatología, generalmente no se debe recomendar la trombolisis, excepto, ¿sí? Excepto, y no te lo nombra la guía, pero hay pequeñas revisiones, publicaciones que tal vez tienen un nivel de evidencia un poquito más bajo, pero a nivel de nuestro país como que cuadran un poquito más. O sea, lo ideal es que la trombolisis sea en las primeras 12 horas desde que iniciaron los síntomas, que llega con dolor torácico, alteraciones electrocardiográficas, con supradesnivel del ST. La trombolisis solo es infarto con supradesnivel del ST y alteraciones a nivel de troponinas. Entonces, esos pacientes tienen que ir a trombolisis. Tenemos que ver las contraindicaciones absolutas y relativas en estos pacientes y riesgo-beneficio. Cuando ya pasó ese tiempo, si usted ve el beneficio de los estudios, es dentro de las primeras 3 a 6 horas, es el beneficio de la trombolisis en estos pacientes. O sea, quiere decir que un paciente que me venga más temprano, a la primera hora, con una trombolisis, y generalmente utilizamos estreptoquinasa o alteplasa, tengo una muy alta probabilidad de que ese vaso se reperfunda, de que esa obstrucción se deshaga, que por lo menos quede un pequeño paso de flujo de sangre en el lugar que estaba obstruido y se reperfunda la célula que está isquémica. Pero que pasa más allá de 3 a 6 horas, ya el nivel empieza a bajar. Si tú pasas de 6 a 9 horas, ya y casi tienes un 20% de éxito y un 80% de fracaso, y más aún si ya llegas a la novena o décima hora en que tú tienes un 5% de éxito y un 95% de fracaso. Entonces, por eso la trombolisis se hace hasta las 12 horas. Mientras más pronto la hagamos, mientras más pronto llegue el paciente al hospital, mientras más pronto diagnostiquemos y cuando nos movamos con ese paciente, más alta es la tasa de éxito. Ahora, si yo en mi lugar que estoy tengo un trombolítico y mi paciente me llegó a la hora 13, tampoco me voy a poner exquisito romántico en decir ya no hay 12 horas. Tienen que ver ciertas características. Desde la hora 12 hasta la hora 15 se podría hacer trombolisis en ciertos casos, ¿sí? Si el paciente presenta supradesnivel del segmento ST, persiste con dolor torácico, signos de insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico, y tú no tienes para derivar a ese paciente a una ICP, porque ya a partir de las 12 horas ya deberías derivarla a una ICP, si no pudiste hacer la trombolisis, tú podías hacer en estos pacientes de la hora 12 a la hora 15, y a partir de la hora 15 se acabó. Ya no debes hacerlo, ¿sí? O sea, pero la guía te lo nombra 12 horas. Son casos exclusivos, casos que no se van a presentar frecuentemente, de pacientes que ya vienen evolucionados y a la novena hora ya vienen sin dolor, todavía tienen el supra-ST, doctor, me dolió el pechito, sí, le haces un electro, supra-desnivel del ST, no, pero ya me pasó, que quiere decir que la fibra miocárdica ya se necrosó, ¿sí? Y ahora, con lo que tiene con respecto a lo que es el electrocardiograma. A ver, el electrocardiograma tiene una sensibilidad del 90-95% para detectar una lesión aguda, ¿sí? Dentro de las primeras horas. Y generalmente la anatomía coronaria se relaciona con un alto porcentaje cuando existe supradesnivel del segmento ST. Cuando no existe, incluso hay libros de electrocardiografía, en algún momento cuando ustedes se inmiscuyan en la electrocardiografía, hay criterios para ver si la rama derecha, la coronaria derecha está en el tercio proximal, medio distal, si es que hay una extensión hacia lo que es la posteroventricular, si la descendente anterior está en tercio proximal, medio distal, si la circunfleja es media distal. O sea, hay criterios electrocardiográficos y no son complejos, con el uso cotidiano uno lo va a manejar, ¿no? Pero se relaciona fuertemente el supradesnivel del segmento ST con la arteria culpable. El infradesnivel del segmento ST no se relaciona con el vaso culpable. Tú puedes tener un infradesnivel en cara inferior de 2 de 3 ABF y puede ser circunfleja, puede ser descendente anterior. O sea, generalmente el infra-ST no se relaciona con la anatomía coronaria.
Y claro que hay casos raros que tú piensas que es una descendente anterior y es una coronaria derecha, ¿sabes? Pero es, ¿qué te digo? Es en todo el posgrado de 1000 infartados que hemos visto, dos pacientes que se salen del contexto del supradesnivel del ST. Tiene que ver con cómo está colocado su infarto, cómo está el corazón ubicado dentro del mediastino, si es que es por obesidad, se desvía un poquito lo que es la punta. O sea, tiene que ver ciertas circunstancias, ¿ya? Pero con supradesnivel es muy alto la asociación de que el vaso culpable lo saquemos por electrocardiografía.